Va a ser difícil de explicarlo y te voy a explicar. Yo voy a empezar haciendo algo que no me gusta hacer. Yo voy a contar un pequeño fragmento de mi vida para que descubra cómo llegué a este. Entre mis 16 y 25 años he tenido muchas actividades, a veces política, social, empresarial, etcétera, etcétera. Y llegó un día, siempre obviamente yo hacía investigación sobre la conciencia, tanta investigación que probé un poco de todo, desde la masonería, yo he sido iniciado al Kriya Yoga, practiqué mucha Kundalini Yoga, etcétera, etcétera. Yo probé un poco de todo, como un goloso que entra en la repostería, pero nada me convenció totalmente. Entonces, estaba al borde de perder todo. Realmente un momento de depresión, de abandono, de renunciamiento, de ¿para qué toda esta lucha? ¿Para qué haber luchado tantos años, etcétera? Verdaderamente estaba una destrucción total, lo que yo presenciaba en mi vida. Y no tuve mejor idea que entrar en una iglesia, en la Place d'Italie, en Francia, una iglesia que tenía reconstruida sobre una base templaria. No había nadie, qué suerte, había un rico olor a incienso, a cera para el piso. Me instalé frente a un altar así, y yo empecé a rezar y decí, me abandono. Me recordaba de Gautama bajo el árbol, yo dejo de comer, dejo todo, me entrego, yo abandono. Y pasó algo extraordinario, pasó que algo golpeó mi cabeza en el gran chakra central, bajó adentro de mi Kundalini, hubo una explosión gigantesca dentro de mi columna vertebral, ya sabía que era la Kundalini, la trabajaba desde hace muchos años, desde mis 7 años de edad en realidad. Y una explosión, una forma de fuente, y yo entré en el estado que se llama de despertar espiritual. Es decir, yo descubrí que el hombre busca constantemente el equilibrio, el bienestar interno, la felicidad, y ya lo tiene todo adentro en realidad. Tenemos todo ya preprogramado en nosotros. Falta un momento de gran crisis en realidad para que todo se despierte. Siempre digo a mis alumnos que no hay evolución sin cambio de hábito, no hay cambio de hábito sin crisis y no hay crisis placentera. Yo sabía que estaba en una crisis verdaderamente muy desagradable este día. Entré en estado de despertar espiritual. Inmediatamente todo cambió de color alrededor mío. Para darte una idea, nunca usé droga, solo una vez en un medio iniciático, pero no soy afín a las drogas. Entonces, yo sabía muy bien que no estaba en un estado de alucinógeno, no tomaba ninguna medicación. Yo soy hipnotizador, yo era hipnotizador profesional, sabía lo que era la alucinación hipnótica y gracias a Dios nunca fue psicótico, sino nunca me di cuenta. La verdad de todo esto es que yo entré en un estado que no era de alucinación en realidad, pero de percepción extrasensorial distinta. Y fue tan importante que, por ejemplo, yo salí en la calle y todos los colores eran distintos. Yo empecé a sentir lo que sentían la gente. Yo me acercaba de una carnicería y el olor a muerte era totalmente insoportable. Yo describí todo esto en el libro de Los 20 Senderos del Despertar Espiritual y esta experiencia extraordinaria la describí en el libro Psitec 33. ¿Qué ha pasado? Es que durante 3 meses yo me quedé viviendo en mi departamento cerca de este lugar y pasando mis días esencialmente en el bosque de allá. Y es extraordinario porque verdaderamente estaba en un estado de conciencia totalmente diferente, un estado de conciencia superior, pero sin complejo de superioridad ni nada, con una conexión humana inimaginable. Cuando escribí el libro analizando yo descubrí que una persona que entra en despertar espiritual o prueba, vivencia 20 cambios que yo analicé uno por uno y se transformó en el primer libro que habla de la anatomía, fisiología del despertar espiritual. Uno de estos cambios es el que más me llamó la atención y que es también uno de los que han generado la creación de la Fundación Sanar Sin Frontera, que existe, tiene ahora su personería jurídica, es la disolución no patológica del yo. Es decir, que perder totalmente tu campo neurótico y repensar todo lo que te rodea con una visión distinta. Yo vivencié los 7 planos de la realidad que describí en muchos libros después, vivencié un estado de paz y de felicidad mental extraordinaria y tal vez soy una de las pocas personas que los psicólogos pueden conocer
que durante 3 meses no tuvo más ningún campo neurótico. Me permitió, cuando yo regresé al estado normal, digamos 3 meses después, yo debí regresar, había factor de teléfono para pagar, yo tenía paciente también, entonces yo regresé al estado normal, pero con una lista de particularidades. Primero, yo podía indagar muy bien entre el estado neurótico y no neurótico. A nivel endógeno era una experiencia muy importante. Segundo, yo podía muy bien ver el estado, las raíces de las emociones a nivel energético. Tercero, y más que todo, lo más importante, regresé con este libro acceso a los registros akáshicos que me permitió de escribir centenas de artículos, de libros, crear máquina. Tenemos los portales más grandes del mundo en el rubro registro akáshico. Es consecuencia de este despertar espiritual. ¿Por qué estoy contestando a tu pregunta empezando por este periodo de mi vida? Porque yo pude vivir lo que es un gran desequilibrio a nivel emocional, social, relacional, pero no mental, gracias a Dios, y yo pude vivenciar lo que es un extraordinario equilibrio que se llama despertar espiritual, que ha sido autenticado después por maestro, digamos, autorizado en el tema. Y yo pude entonces comparar los dos. Y es la razón por la cual el tercer curso online de terapia akáshica está dedicado precisamente a la pirámide del equilibrio holístico. Ya sabe que en este curso online, que empieza el 1 de enero de 2020, ya en este momento estamos recibiendo las inscripciones, en este curso de terapia akáshica, los primeros 7 módulos son dedicados a la evidencia akáshica, de la cual ya hemos hablado mucho. La segunda tanda, el curso 2, es dedicada a la anatomía bioenergética y por fin el tercer curso está dedicado al equilibrio holístico. ¿Qué es el equilibrio holístico? El desequilibrio lo vivenciamos todos a todo momento. Tienes que hacer cola para subir a los colectivos, estás comprimido como sardinas en el subterráneo, estás asaltado de carta porque tienes un retraso de pago de 24 horas en alguna cuota. Toda la vida en las urbes, la vida social es hecha de presión, de compresión, de agresión de todo tipo. Solo en publicidad, sabe que una persona que vive en una gran ciudad puede recibir hasta 20.000 mensajes publicitarios por día por todos los canales, más ahora por Internet. ¿Y de qué manera una persona que se ve tan, entre comillas, invadida o presionada puede lograr ese equilibrio a pesar de, porque si no... Precisamente estudiando este tercer curso y aplicando la pirámide del equilibrio, es decir, es una máquina que permite de tratar 38 personas simultáneamente y que entrena a la gente, permite de reencontrar este puente donde los opuestos se equilibran. Date cuenta que, por ejemplo, tener un desequilibrio en los chakras es un desequilibrio psicológico garantizado. Tener un desequilibrio en tus meridianos, ya tiene un problema físico en preparación, no se manifestó todavía, pero lo hay. Tienes un desequilibrio en la contención de tus neurosis, tú te preparas a grandes problemas. Tienes desequilibrio en tu relación de pareja, puede ser catastrófico y terminar en divorcio, sufrimiento garantizado. Tienes desequilibrio en la comunicación con los demás, tienes insuficiencia de empatía o demasiado, extrema sensibilidad o demasiado dureza. Todo estos son factores de equilibrio. Y todos estos desequilibrios que vivenciamos son las grandes alteraciones de nuestra vida, los que provocan problemas psicosomáticos, los que nos llevan a la enfermedad. Creo que sobre 100 pacientes nuevos que recibo, por ejemplo, cada mes, debe haber 30 que vivencian cáncer o enfermedad producto de desequilibrio en su oficina. Pero, por ejemplo, claro, alguien que está continuamente enojado, porque uno, invitaciones a enojarse tiene 20.000, que no vino el colectivo, que el portero no me saludó, que fui a comprar algo al supermercado y no tenía la marca que yo quería, o sea, pero también es como uno toma eso. Sí, y por hay miles de técnicas que existen en el mundo, desde app para descargar que te permiten entrar en estado de paz mental, sonido electrónico que nosotros mismos fabricamos. Tú tienes cremas especiales que puedes meter en tus chakras con los origami que fabricamos, hablando de nosotros, pero también muchas personas practican yoga, otros respiración de todo tipo, meditación. Otros estudiaron un poco la digipuntura para apoyar en ciertos puntos, otros van a tomar tranquilizantes y otros van a tomar jugo de frutas, etcétera.
no tenemos la panacea universal, nunca he dicho pero sí cuando somos profesionales, este curso capacita profesional de terapia akáshica, cuando somos profesionales tenemos que aportar solución de reequilibración y hay que poder trabajar todos estos equilibrios. Por ejemplo, un equilibrio fundamental, el más básico de todo, es el equilibrio que debe haber entre el hombre neuronal y el hombre bioenergético. Es la base de todo ese equilibrio. Sí. Es la base también de las teorías de la terapia akáshica. Son dos seres que viven a contratiempo. Tú te duermes a la noche, se despierta el otro, tú, es decir, tu ser bioenergético. Tu hombre neuronal está prisionero del mundo de 3 dimensiones, tiene 5 sentidos, espera el colectivo y olvidó de apagar el horno antes de acostarse. El hombre bioenergético vive 300.000 veces más rápidamente, velocidad supralumínica, infraenergía, tiene 60 sentidos, accede a 22 dimensiones y vive cada noche, cuando vos duermes, él vive la equivalencia de 830 años de vida del cuerpo físico, cada noche. ¿Me sigue? Este es lo que hace tu ser bioenergético. Tener un desequilibrio fundamental entre ellos dos es vivir mal. No dar pie con bola, como se dice aquí, no comprender más lo que nos pasa, es sentirnos comprimido, como vivir como en la Dama de Hierro, que era tal vez una de las torturas más horribles del medioevo. El condenado estaba encerrado en un muñeco de hierro lleno de pinche y recibía golpes, hierro candente para debatirse de todo lado y el pobre hombre, el pobre condenado terminaba desangrado, pero con tanto sufrimiento. La vida en la sociedad, según el nivel socioeconómico donde estás y cómo abordas la vida, equivale a veces a estar encerrado en la muñeca de hierro del medioevo o en una armadura del medioevo. Mira, alguien que vive con miedo, ¿no te parece que esta persona está encerrada en una armadura tan pesada que si cae al piso, como las tortugas sobre el lomo, no puede levantarse solo? Y totalmente. Yo pensaba mientras vos hablabas que uno de vez en cuando se enoje o algo le moleste, es normal, ¿viste? Porque uno de vez en cuando tiene ciertos enojos, cierto malestar. Lo malo es quedarse en ese estado muchos días seguidos, ¿viste? Nadie puede vivir verdaderamente como monje, como ves ciertos monjes de toda tranquilidad. Pero también yo vi monjes disputar un partido de fútbol y los vi enojarse. Entonces, no digo que es un estado absolutamente garantizado. Sí. Lo que quiero decir es que vivir en la sociedad es exponerse a los desequilibrios. Vivir es ser desequilibrado. La pregunta es, tu desequilibrio, ¿vas a dejarlos destruirte o vas a usarlos para buscar un equilibrio perfecto entre las cosas? No. Te doy una teoría, esta teoría esencial de la terapia akáshica. ¿Sabe qué es la paz interior? ¿Cómo se accede a la paz interior? A ver, colocando la mente en los planes del infinito. ¿A dónde hay un plan del infinito? En todo lugar donde se tocan los contrarios. Ejemplo, la superficie del agua. Hay un contrario entre el aire y el agua. Ocurre que este plano del infinito, que es sobre la superficie de un vaso de agua, si dejas la luna reflejarse en él, puedes hacer un acto de evidencia en esta zona. Es un ejemplo. La noche, dormirse. La fase hipnagógica del sueño, es decir, el momento exacto donde tu cerebro se da cuenta que está despierto todavía, pero tu cuerpo no. Esta fase hipnagógica, la hemos hablado muchas veces, es un momento extraordinario donde puedes hacer entrar mensaje en tu propio inconsciente. El amanecer y la puesta del sol, dos momentos mágicos por excelencia, verdaderamente mágicos, donde tú puedes enviar mensaje al infinito o recibir mensaje del infinito. Bueno, todo este son planos del infinito y el más grande de todo está dentro de tu chakra del corazón, el límite entre egoísmo y altruismo. Todo el mundo debería pensar este plano del infinito. Si vos aprendes cómo meter tu mente en el plano del infinito que hay entre los opuestos, tú tienes tu camino directo hacia la paz interior. Y es precisamente el entrenamiento extraordinario que da esta pirámide, en la pirámide del equilibrio holístico, con una ventaja. A medida que vos alcances este equilibrio interno, que es maravilloso la forma de lograrlo, tú puedes brindarlo a otros. Es decir, tú puedes hacerlo por 38 personas o empresas que metes en la pirámide previamente y a medida que logras vos reequilibrarte gracias a ella, brindas equilibrio a los demás. Y esta es la terapia akáshica también.
Ah, me encantó. Me encantó. Eric, contame cuándo comienza este curso, qué duración tiene. Te cuento, el curso ya hubo la apertura oficial de de las reservaciones el 5 de noviembre, es decir, hace poco tiempo. Tomamos las inscripciones para el 1 de enero, en realidad, o empezar oficial práctico. Pero es un curso on demand, como vos dices, es decir, un curso online que pueden seguir 424 millones de personas de idioma español desde cualquier lugar del mundo, en realidad. Este curso son 4 grandes cursos de 7 módulos cada uno, y cada curso va con una máquina de impresora 3D y retrabajar con los yesos nuestros de taller. Y estas máquinas tienen efecto muy especial que ya expliqué en otras emisiones de radio, en realidad. Entonces, es una formación profesional de 28 unidades, 28 módulos, en 4 cursos, 4 máquinas, un entrenamiento muy fuerte, donde tú tienes preguntas de multiple choice, artículo, capítulo de libro para descargar, resúmenes y mucho audiovisual. Por ejemplo, algunos audiovisuales que hemos grabado aquí están en estos cursos porque tienen un contenido educativo. Al término de tú recibes tu título de terapeuta akáshico. Y aquí empieza un mundo maravilloso. ¿Cuál es el mundo maravilloso? Puedes entrar en las otras dimensiones con la máquina de evidencia o puedes decidir de estudiar los posgrados. Y te voy a citar algunos títulos de posgrado. Sí, por favor. Sí, Medicina akáshica, psicología akáshica, arquitectura akáshica, chakra del corazón, los 18 cuerpos y algunos que van a sorprender a mucha gente. Por ejemplo, constelaciones akáshicas, PNL akáshica, coaching akáshico. Cada uno de estas son dictadas por profesionales del rubro que son también terapeuta akáshico. ¿Sabe cuál es el más divertido de todo? El más espectacular de todo. Sí. El baile akáshico. ¿Cómo es el baile akáshico? Sí, el baile akáshico. Se llama Rubén Kovacevic. Lo he creado con él y en nuestros portales precisamente hay una secuencia de baile akáshico que él hace, que son técnicas donde cada movimiento del cuerpo, posición de pierna, posición de manos, permite de mover energías. Entonces, haciendo este tipo de baile, moviliza una energía cosmotelúrica que puede brindar al paciente. Es el responsable de este curso, precisamente, y es un posgrado de terapia akáshica. Creo lo más espectacular de todo. Pero ¿sabe cuál es el que más me gusta? A ver, ¿cuál? Pintura akáshica. El arte akáshico es maravilloso porque es un enlace entre lo visible y lo invisible, en realidad. Y la pintura akáshica es algo que existe desde milenio, en realidad. No hablo de las pinturas rupestres, pero por ejemplo los iconos religiosos. Sí. Cuando una persona pintaba en 30 años, 3 décadas, un icono, por ejemplo, pintándolo capa por capa, recitando textos sagrados, metía una energía extradimensional en este cuadro. Todo esto en la terapia akáshica lo hemos reinventado y readaptado a las tecnologías modernas, solo que usamos impresora 3D, sonido electrónico, software y toda la tecnología la más actual. Y es a través de...